Buenas tardes a todos y todas. Muchísimas gracias por estar aquí. Estoy muy emocionada de estar aquí con vosotras, así que sobre todo muchísimas gracias a Maya, Sara, Silvia por vuestra participación. Y un saludo también a los que estáis aquí en presencial y también a todo el mundo que nos está viendo en directo, online. Y bueno, pues estamos aquí hoy porque, bueno, primero de todo, mañana es el Día de la Mujer, entonces queremos conmemorar un poco este día donde se celebra, ¿no?, la lucha de la mujer por los derechos, ¿no?, que bueno, es un día muy importante. Y sobre todo también esta iniciativa forma parte de un proyecto más grande dentro de Singular, en el cual queremos despertar un poco esa chispa del cambio hacia un mundo pues más ético, más sostenible, y pues ya estamos haciendo diferentes campañas y bueno, pues hoy estamos muy emocionados de poder compartir este ratito con vosotras, así que muchísimas gracias por estar aquí. Y nada, pues antes de empezar me gustaría hacer una pequeña ronda y haceros una pregunta donde pues me gustaría que contestarais si tuviera que presentaros a alguien que os conoce en una cena, por ejemplo una cena de trabajo o así una cena un poco más formal, pues cómo os presentaría, ¿no? Amaya, empezamos contigo. A ver. Pues yo la verdad es que tuve la suerte hace poco de vivir esa experiencia en primera persona. Con motivo de mi 50 cumpleaños me organizaron un vídeo en que mis amigos más cercanos, algunos compañeros de trabajo incluso, y mi familia más directa, sin hablar, solo con imágenes, escribiendo, pues me definían lo que era para ellos. Y revisándolo el otro día ese vídeo, pues me di cuenta que coincidía mucho, que la gente decía que yo significaba, me da un poco de vergüenza, pero es así, entrega, que siempre estaba cuando se me llamaba o sin necesidad de llamarme, y que tenía mucho tesón y perseverancia en general. Muy bien, muchísimas gracias, Amaya. Nada. Sara, vamos contigo. A ver, yo también he tenido la suerte de vivir en una experiencia cuando la gente, pero esto era con post-its, no con vídeo, ¿eh? No sé si soy del siglo XX, pero era con post-its. Y decían varias cosas y lo que más me ha gustado es que tenían que poner cosas buenas y malas, entonces, o no tan buenas. Y sabes que las cosas buenas siempre tienen su lado oscuro, ¿no? Entonces, por ejemplo, siempre ponen energética, motivadora y luego ponen payasa y distraída. ¿Vale? También pone fiable, muy fiable, motivadora, fiel, generosa, muy profesional, inteligente, etc. Pero lo que más me gustó, el post-it, y todavía tengo el post-it, ponía fabulously fierce o fabulosamente feroz. Wow. Vale, Silvia, ¿y tú? Pues yo te diría que pues, puedo caracterizar un poco, pues, un poco también, te diría de dos formas, ¿no? Si te tengo que hablar personalmente, ¿no?, de alguien que me dijera de familia, ¿no?, pues me diría que eso, que soy muy cercana, que soy muy llevadera, que soy muy amante de mis amigos y mis amigas, que doy todo por mi familia. Y soy amante de los aperitivos, eso mi familia ya saben que eso nos encanta. Y luego profesionalmente, si alguien me presentara a nivel profesional, pues yo creo que diría que me implico mucho, ¿no?, que siempre estoy un poco dispuesta pues para ayudar en cualquier momento, si necesitan que les eche un cable siempre estoy ahí. Entonces yo creo que eso es un poco lo que me podría definir a mí. Muy bien, muy bien. Bueno, me gusta. Creo que ya nos hemos hecho un poco una idea, ¿no?, os hemos ubicado un poco de cómo sois. Ahora me gustaría introducir el primer tema de esta sesión y es referentes femeninos. Referentes femeninos es algo que es muy importante, ¿no?, porque lo que nos da el tener referentes femeninos es la posibilidad de poder perseguir sueños, ¿no? Es la posibilidad de poder ver, vale, si ella lo ha hecho, yo también puedo, ¿no? Y lo hemos visto, por ejemplo, en el caso del fútbol femenino, ¿no? En los últimos 9 años ha habido un aumento del 55% de mujeres que se han apuntado a este deporte, ¿no? Y al final la gente que lo llevaba dentro lo quería hacer y a lo mejor no se atrevía. Y bueno, pues un poco para abarcar este tema me gustaría preguntaros una pregunta así un poco incómoda a lo mejor, ¿no?, que es, si tuviéramos un libro de historia que tuviera una sección sobre vosotras, ¿qué diría, qué destacaría? ¿Vale? Y vamos a empezar con Silvia. Sí, es complicada. Bueno, yo te diría que me gustaría que remarcasen, por un lado, la capacidad de sacrificio que he podido llegar a tener.
¿vale? Porque yo creo que hay veces que ha habido situaciones en la vida y dices, ¿cómo he sido capaz de realizar todo esto? ¿No? Ya no solo porque sea madre, sino a nivel familiar, a nivel de amistades, gente muy mía, pues que he dado todo lo que he podido dar, ¿no? Entonces esa capacidad de sacrificio. Y luego otra cosa que también me gustaría es que destacaran es mi capacidad de observación. Yo siempre, antes de actuar, observo, o sea, soy muy observadora. Entonces, no me tiro a la piscina así rápido, me gusta siempre ver y ir con seguridad. Entonces, son dos cosas que me gusta destacar y que me gustaría que se recordase. Muy bien, genial. Bueno, pues ¿quién quiere seguir? ¿Amaya? ¿Sara? Vale, pues yo, como he hecho apuntes, porque esto es una pregunta bastante complicada, estaba pensando un poquito en, ya que tengo unos años, siempre estás pensando en el legado que quieres dejar y tu propósito en la vida, que es no solamente tu propósito profesional, pero tu propósito personal. Y espero que lo que escriben sobre mí es, al final, que he ayudado a las empresas, organizaciones con quien yo he colaborado, trabajado y las personas sobre todo alcanzar su potencial. Que he sido muy colaboradora y fui un ejemplo de liderazgo de servicio, así que todos los que me conocen aquí en Singular soy un discípulo, ¿no? de servant leadership, y esto significa que soy auténtica, estoy demostrando siempre capacidad de colaborar con los demás, que estoy empoderando a los demás, estoy muy dedicada a siempre hacer mejora continua y poniendo todos los demás primero, ¿no? Y si pienso en lo que estoy súper orgullosa, eso tiene mucho que ver con España. Siempre digo que España me ha hecho mejor persona y soy súper orgullosa del hecho de que yo he alcanzado algo de éxito en una cultura, un idioma, aunque lo machaco muchas veces, pero lo he alcanzado en un país y una cultura y en Europa que no he nacido aquí. Así que para mí esto me ha sorprendido, así que es sorprendente, pero también estoy bastante orgullosa. Y al final también creo que para mí lo que es más importante es que he sido una buena y fiel amiga, y una madre buena, y una compañera buena, y una pareja buena. Muy bien, bueno, muchas gracias, Sara. Hemos tenido también la suerte de poder disfrutar de tu liderazgo, ¿no? En Singular, así que apoyamos, ¿no? Yo creo todas lo que dices, y a ver qué nos cuenta Amaya. Pues a ver, yo también lo quiero enfocar en dos ámbitos, en el profesional y en el personal, ¿vale? Personal, familiar y ámbito más íntimo. Sí que me gustaría que me recordaran como una persona que he sido muy resiliente, que he sido capaz de levantarme en situaciones complicadas, que me he levantado seguramente en el primer foco, el primer punto para levantarme ha sido hacerlo por los demás, seguir siendo esa persona en la que los demás se podían apoyar, pero en el fondo te tienes que levantar tú para poder sujetar a los demás, ¿no? Entonces, en esa parte de luchadora, de asumir retos, de saber adaptarme a las distintas situaciones, ¿vale? Y en la parte profesional me gustaría mucho que si en algún momento alguien habla de mí, fueran las personas con las que he tenido la suerte de poder colaborar más estrechamente, ¿vale? El equipo directo, y no al nivel de Sara ni mucho menos, pero porque no he conseguido, todavía no he llegado a ese nivel de liderazgo tan alto. Pero sí que creo que, o sea, me gustaría muchísimo que mis equipos lo que valoraran de mí es que les he escuchado, que he intentado trabajar siempre en equipo, potenciando sus cosas buenas, ayudándoles a superar las cosas menos positivas o las que tienen que mejorar. Que juego mucho el rol porque me siento muy cómoda de ponerme en el pellejo de la gente, de cómo se sienten ellos o cómo pueden llegar a sentirse, y bueno, dándoles su espacio. Muchas veces soy la persona que se pone delante, da la cara, lo cuenta, recibe en muchas ocasiones muchos aplausos, pero siempre he intentado potenciar que estoy yo, pero que no podría estar si no estuviera el equipo detrás. Muchas gracias, Amaya. Nada. Muy bien, pues vamos a ir con la segunda temática y vamos a hablar del síndrome del impostor o de la impostora, ¿vale?
Yo creo que todo el mundo le sonará un poco este término. Es un término que hace muchos años que se estableció. En 1978 es cuando dos psicólogas inventaron un poco este término para encajar un poco lo que es esa emoción, esa sensación de sentir que no eres suficiente, ¿no? De que hay alguien que es mejor que tú en lo que tú estás haciendo y que sientes que no deberías estar allí, ¿no? Y bueno, pues es un tema que la verdad puede llegar a influir bastante, ¿no? En lo que es el recorrido pues, profesional, ¿no? y personal también de cada uno. Así que, Sara, me gustaría empezar contigo con esta pregunta y me gustaría que, pues si quieres compartirnos a lo mejor alguna experiencia que hayas tenido en ese sentido y si esto ha sido algo pues, de impacto, ¿no? en tu carrera, si crees que ha sido algo relevante y eso, ¿cómo lo has vivido? Mira, yo creo que todos sufrimos de ese síndrome y he subido un vídeo a LinkedIn esta tarde que habla de que no es una enfermedad ni un síndrome, así que todo el mundo es falta de confianza al final, es falta de confianza en tú misma. Y ahora vamos a hablar de cómo afecta a las mujeres y cómo afecta a los hombres. Y no es solamente género, es de clase, de colores, de orientación sexual, así que hay mucha que afecta como esa falta de confianza o la sensación que tu perfil no encaja bien en la estructura a que aspiras a subir o a unirte, ¿no? Yo he tenido esa sensación muchas veces, así que muchas veces en mi vida, pero en mi primer posición como manager. Cuando me promocionaron, y siempre tenía la sensación que me promocionaron porque era la única persona con formación en informática. Y la posición requería pues, un conocimiento de base de datos, de gestión de datos, de analítica, etc. Y la única razón por la cual me promocionaron era así. Y al final era de liderazgo, no de informática. Así que era mi perfil, más bien la parte de liderazgo, etcétera, pero me ha costado unos meses de asimilar que había conseguido la posición por mejores razones que mi formación. ¿De acuerdo? Pero he tenido esa experiencia muchas veces en mi vida y creo que todos, y yo llevo desde los 25 años con posiciones de gestión de personas, ¿vale? Y lo he observado que esto es una característica de absolutamente todo el mundo. He tenido no sé cuántos miles de one-to-ones, grupos de apoyo de otros managers. Es que es algo que es una característica de todo. Ahora, cuando hacemos encuestas de las mujeres, 82% de las mujeres dicen que lo sufren, pero con mucha más frecuencia, con más frecuencia que los hombres. Y el vídeo que subí, que es de Reshma Saujani, animo a todo el mundo a ver el vídeo, que también está en YouTube, que es un problema estructural cuando lo vemos con mujeres. Porque, ¿qué es lo que pasa? Tú faltas esa confianza porque tú estás intentando adaptarte al status quo, que a lo mejor no se alinea bien con tu perfil. La estructura, o sea, que el sistema que tenemos ahora mismo, el ejemplo de liderazgo que tenemos es bastante masculino, así que en muchos sentidos. Con lo cual las mujeres estamos intentando adaptarnos a eso. Entonces nos ha dado muchas tácticas, ¿no? de intentar adaptarnos, como decir no más veces, de hablar más de nuestros logros, nuestras características, pedir más dinero, ser más asertivo, ¿no? Assertive, ¿no? Y todas esas cosas funcionan, pero al final el problema es sistémico, o sea, es que es un problema de sistema. Con lo cual me gusta mucho la frase final de Reshma, que es las mujeres, y tenemos ese problema, porque cuando vemos las mujeres y cuántas mujeres se apuntan a puestos o aspiran a puestos en LinkedIn o una promoción, solo lo hacen cuando cumplen más de 100% de los requisitos del puesto. Cuando un hombre lo hace, cuando cumple 50%. Entonces, lo que dice Reshma es, como mujeres tenemos que tener más coraje, más valentía y ser menos perfectas. Menos perfeccionismo y más valentía. Me encanta.
Me encanta porque da una visión un poco distinta, ¿no?, sobre esto de esta emoción del síndrome, ¿no? Sí. Que dices que al final es un sistema que a lo mejor no nos corresponde, ¿no? Y que hay que aceptar pues, que somos distintos y me encanta, muy bien. Y tenemos que crear otro sistema con nuestros aliados masculinos. Muy bien. Muy bien, pues ahora me gustaría preguntar a Amaya si pudieras compartir algún consejo, alguna recomendación a alguien que puede que esté viviendo esto ahora mismo, ¿no? ¿Qué dirías a esa persona? ¿Cómo podría superarlo? ¿O qué te ha ayudado a ti a superar, pues a lo mejor, ciertas ocasiones, ¿no? Estás dando por hecho que lo he superado. También es verdad, también es verdad. Pero bueno, sin descifrar la incógnita. Bueno, si quieres puedes adelantarnos un poco, o sea, a lo mejor es algo broma, que... Julia. A ver, sí que le diría a las mujeres cuando acaban de tener niños o cuando sus hijos están en esa etapa de crecimiento que eviten el pensar que tenemos que ser superwoman, supermujeres y cubrir todos los aspectos, ¿vale? Seguir siendo súper buenas mujeres, seguir siendo súper buenas madres, que además estamos en proceso de aprendizaje, seguir siendo súper buenas compañeras, súper buenas profesionales, súper buenas hijas. Porque a mí eso sí me marcó muchísimo. Yo lo pasaba mal. Pensar que yo quería evolucionar y crecer profesionalmente, pero eso suponía tener que alejarme o perder tiempo de estar con mis hijos, me costó mucho a mí decir, venga, ya está. De hecho, durante algunos años de mi vida profesional renuncié a un tipo de trabajo por tener un trabajo más cómodo con la administración pública, por tema de horarios, de poder estar con ellos y tal. Incluso cuando entré aquí en Singular, trabajaba menos horas para poder atender a mis hijos, ¿no? Y cuando empiezas a coger ritmo y un poco más de nivel, un poco más de liderazgo, un poco más de responsabilidad, tienes esa frustración cuando llegas a casa y un día no has podido llegar a la puerta del cole a buscarles y qué estoy haciendo, me lo estoy perdiendo, pero no sé qué. Entonces, a las mujeres en esa edad o con esa circunstancia de niños pequeños que parece que sin ti no van a alcanzar nada. Mira, yo siempre tengo una anécdota. Yo llegué a la guardia y mi niño salió andando y le dije, por favor, siéntale en el suelo. O sea, que no puede ser que haya empezado a andar sin yo verle, ¿sabes? Siéntale. Entonces, hay pequeñas cosas que, claro, tienes que aprender a... Es verdad. ¿O qué? ¡No! ¡Siéntale! Entonces, hay pequeñas cosas que tienes que aprender a digerir, a tratar de otra manera, a entender que un niño es tu niño, pero que ese niño, estés o no estés, va a echar a andar sus primeros pasos, se cae en el cole, que si pasa algo te van a llamar, pero que tú tienes que seguir creciendo como persona y que no te puedes poner ese top de tengo que ser 10 en todo, porque es que lo mejor es ser no 10, con tener una perspectiva de alcanzar un nivel más alto y aprender en ese proceso. Muy bien, muchas gracias, Amaya. Nada. Silvia, ¿hay algo que quieras añadir sobre este tema? ¿Qué opinas tú? Pues bueno, yo comparto lo que dicen mis compañeras y yo sobre todo también un poco decir para el tema del síndrome de la impostora o impostora, una cosa fundamental es primero hablarlo, ¿no? O sea, hablarlo con la gente, porque yo una de las cosas, yo tampoco sabía, no era conocerá, yo también lo he pasado y puede ser que lo siga pasando, pero sí que es verdad que me he dado cuenta cuando he hablado con otras personas, sea hombres, seas mujeres, entonces te das cuenta de que no es un problema tuyo, es un problema general. Y cuando ya lo ves como algo general, ya la cosa cambia, es decir, ya no te echas tanto la culpa como decir, no soy capaz, esto es un problema mío, soy ineficiente, me frustra todo. Al ver lo que le pasa a más gente, yo ya lo he empezado a entender de otra manera y lo he empezado a asimilar y lo he empezado a tratar. Es decir, esto yo lo puedo trabajar, o sea, al final es, y sobre todo ya te digo, hablándolo con la gente, no siendo el no idealizar, o sea, yo tenía mucha gente idealizada, que luego te das cuenta que es mentira, o sea, que son como una fachada y luego en realidad son otra cosa. Entonces, las idealizaciones son malas y yo lo que he hecho es empezar a no idealizar y la gente que tenía idealizada, pues le estoy viendo su cara real. ¿Vale? Por una cosa es lo que se muestra, ¿no? Ahora en los vídeos, ¿no? En TikTok, que parece todo el mundo perfecto y jaja y toda la maravilla y luego te das cuenta de que no. Entonces, pues, para mí eso es otra cosa importante. Y luego no ser tan drástica con los resultados. Es decir, que yo
siempre me machacaba el si no consigo esto es que lo he hecho mal, es que si no consigo esto es que el proyecto ha sido nefasto, y no, o sea, al final los resultados varían de una manera a otra y al final, oye, lo que no te tiene que frustrar es el resultado final a lo que es tu valía, ¿no? Tú lo has hecho lo mejor posible y al final vas aprendiendo y las cosas que te hayan salido mal, al final vas a aprender de ello. Entonces yo creo que son cosas importantes que hay que tener en cuenta para irlo superando. Muy bien. Sí, aquí bueno, hemos visto muchas cositas, ¿no? Sobre todo no intentar ser perfectas, ¿no? Intentar pues, aceptar lo que somos en cada momento y que eso está bien, ¿no? No querer ser superwoman, ¿no? Hablar las cosas, ¿no? Y yo creo que también recordar que no estamos solos, no estamos solas en esto, todo el mundo lo ha vivido, la mayoría de gente, bueno, hay una estadística que dice que 7 de 10 personas han vivido con conciencia al menos lo que es el síndrome del impostor o de la impostora. Así que seguramente es algo muy común, ¿no? Y bueno, yo creo que lo hemos abordado bastante bien. Muchas gracias por compartir. Sí, añade, claro, sí. A mí me parece que es importante señalar que no nos masculinicemos por llegar a algo que... o sea, muchas veces pensamos que como somos mujeres, no estamos al mismo nivel de los hombres, cambiamos nuestra forma de comunicarnos, de hablar, de actuar, o tenemos miedo a que algo, expresar emotividad, cariño, ser más cercano, nos pueda penalizar para alcanzar un liderazgo, y creo que ese tipo de actitudes también son perjudiciales. Muy cierto. 100%. Suscribo a esto. Eso es cambiar el sistema. Sí. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, bueno, pues vamos a ir ya con otra temática, ¿vale? Vamos a mezclar un poco aquí de temas que nos gustaría abordar hoy. Y el tercer tema es la diversidad en el trabajo, ¿vale? Se ha demostrado que la diversidad en el trabajo, pues, no se trata solamente de hombres, mujeres, sino como un poco eso, pues orientación sexual, pues país, ¿no? y un poco pues todo lo que caracteriza a las personas para que haya un entorno diverso. Si se fomenta eso, pues hay un estudio, ¿no? que nos dice Raquel Lainde que puede llegar a rentabilizar las empresas hasta un 30% más. O sea, realmente crea un entorno de trabajo mejor que llega también a un resultado, ¿no? de impacto económico. Y bueno, me gustaría empezar un poco con que nos cuentes un poco tu experiencia, Silvia, sobre este tema, porque bueno, he trabajado un poco cerca, he tenido la ocasión, ¿no? de poder trabajar cerca tuyo y bueno, pues creo que tienes un contexto un poco diferente, ¿no? de ámbito laboral. Así que me gustaría saber un poco eso, que nos cuentes un poco tu contexto de trabajo y luego me gustaría saber eso, qué es lo que te ha hecho dar cuenta, ¿no? de que la diversidad en el trabajo es importante, o dónde o en qué momento has apreciado eso. Vale, pues os cuento. Es verdad que tengo la gran suerte de poder estar trabajando en dos grupos, en dos equipos, ¿no? Donde por un lado mayoritariamente son mujeres y en el otro mayoritariamente son hombres. Entonces ves un poco cómo se trabaja en un lado y cómo se trabaja en otro. Te puedo decir que por separado estoy súper a gusto, tanto en uno como en otro. O sea, en los dos el respeto ante todo y las ganas de trabajar y hace todo que sea muy fácil. Ya te digo, no sé siempre o si todo el mundo le pasará lo mismo, pero yo estoy teniendo la suerte de que sí, que tanto en los dos estilos de trabajo se trabaja muy bien y es verdad que estoy trabajando como muy cómoda. Te puedo decir que el tema de diversidad, además son dos equipos que son muy diversos, ya no solo porque sean hombres o mujeres, sino porque hay diversidad de edades, viven en diferentes sitios, entonces al final eso también te crea una diversidad general, ¿no? que al final aporta muchísimo. Yo también, si hicieran una costelera y los metiera todos juntos, sería una maravilla, porque tú sabes la cantidad de gente cómo aporta, ¿sabes? Aporta ideas, es decir, nosotros tenemos una serie de valores, ¿no? Pues tener una serie de valores que compartimos todos, pero cómo los priorizamos cada uno de una manera determinada. Yo puedo pensar que un valor para mí está aquí, para ti a lo mejor está abajo. Y eso pasa en las tareas del día a día, la manera de trabajar. Prioridades, por eso para priorizar tareas, ¿no? Es decir, venga, ¿qué priorizamos esto? Para mí es esto. Hay otros que no le entran en la cabeza. Entonces,
al haber esa diversidad de opiniones, siendo hombres y mujeres que somos distintos, ¿sabes?, que pensamos de manera diferente, al final enriquece mucho lo que es la propuesta de trabajo, ¿no? La gente joven, ¿no?, de decir, no, esto es más viable así, o mejor hacerlo de esta manera. Es que cambia muchísimo la edad también. Entonces, el que sean equipos diversos, fluyen las ideas muchísimo más rápido. O sea, hay una capacidad de resolución, de agilidad, de creatividad, de innovación, de querer ir a más, que a mí, yo estoy encantada. Entonces, estoy aprendiendo tanto de un lado como de otro, y lo que aprendo de uno, de un equipo, lo traslado al otro, porque es que te sirve. Entonces, yo, por un lado decía, me costó cuando estás trabajando, sobre todo cuando a ti te toca trabajar en minoría, ¿no? Es decir, que tú eres la única mujer, pues cuesta, no te voy a mentir, y cuesta, porque al final una de las cosas importantes es que tú te sientas integrada, ¿no?, que pertenezcas a ese grupo. Entonces, como te ves como algo distinta, pues cuesta, ¿no?, ¿Te has sentido acoplarse. así? Claro, al principio tú entras en un grupo que encima a lo mejor son más técnicos, con más experiencia, pues te ves fuera de juego. Pero luego vas viendo que vas ocupando tu lugar y al final, oye, es ir un poco sorteando, es ir hablando, es currártelo, al final te lo tienes que currar. Pero ya te digo, y que lo que aprendes de un lado lo traslado a otro, y ya te digo, viceversa, y a mí eso me ha enriquecido muchísimo. Entonces yo apuesto por equipos diversos, por fomentar, porque los líderes que ejecutan los proyectos hagan, porque la gente sea partícipe, que se sienta a gusto, que al final eso es fundamental, tener a alguien que un poco sintonice todo y te diga, oye, mira, pregunte por las cosas, te pregunta qué tal estás. Es decir, al final porque te sientes integrado, y yo creo que eso es fundamental en un equipo, y eso es lo que te fomenta también que los equipos diversos pues funcionen de la mejor manera posible. Sí, sobre todo creo que algo muy importante que has dicho es saber coger, ¿no?, esas buenas prácticas, claro, esas costumbres y llevarlas, ¿no?, a otros sitios, ¿no?, para crear nuevos sistemas, ¿no?, costumbres. Yo creo que eso es una habilidad muy potente, ¿no?, para poder, pues eso, aprender de lo mejor, ¿no?, y llevarnos lo mejor y entrar en un proceso de mejora continua, ¿no?, a través de esto. Sí. Me gustaría preguntar también a ti esto, Amaya, un poco desde tu posición, ¿no?, desde como lideresa del área de recursos humanos, ¿no?, pues ahí también yo creo que has podido tener un poco esa visión, ¿no?, más global de este tema, ¿no? Pues sí, es verdad que aquí en Singular, en el área de People, sí que mayoritariamente somos mujeres, somos un equipo en el que dominamos, mucho más numeroso. Pero es verdad que he tenido otras etapas en las que también he trabajado cuando estaba, bueno, antes de entrar en Singular yo estuve años ligada a la hostelería. La hostelería es un sector donde hay muchísimos más hombres por horarios y por el tipo de trabajo que es. Pero centrándonos en esta parte más de la diversidad, sí que intento, o he tenido la suerte, porque a veces no es que solo lo intentes, sino que tengas la suerte, las circunstancias se den, de que he podido trabajar con un montón de gente diferente, ¿vale? Tanto con compañeros hombres, con compañeros de diferentes edades, más mayores y más jóvenes que yo, con compañeros de otras culturas y otros países y otros orígenes, con compañeros con capacidades diferentes que saben adaptarse también a la forma de trabajar sin ningún problema, más que tienen una capacidad diferente a la nuestra. Y eso a mí me ha enriquecido muchísimo. O sea, creo que ha enriquecido al grupo, creo que ha enriquecido a Singular, pero a mí en lo personal me ha enriquecido un montón, ¿vale? Cuando me encuentro con personas que llegan mucho más jóvenes que yo, que vienen con una energía que yo voy sacando la lengua detrás de ellos, digo, ¿cómo sigo tu ritmo? Pues hace que yo me tenga que esforzar y me potencie también determinadas cosas. De la misma manera, muchas veces a esas personas que vienen con menos experiencia y con muchísima energía, tienes que aprender a retenerles y a decirles, espera, como decía Silvia, hay que analizar primero, hay que parar, mirar y tal. Vienen con ideas muchísimo más locas, que a lo mejor tú, con tu madurez y con tu forma de ver las cosas, dices, se os está yendo la pinza, pero te hacen reflexionar un montón y decir, venga, vamos a intentarlo, vamos a adaptarlo. Me gusta muchísimo trabajar con hombres en el entorno de recursos humanos porque tienen una sensibilidad que de primeras parece que no la va a ver porque es un tío. Sí, no, es verdad, pero compañeros hemos tenido en el área de talent que dices, o sea,
alucino. Compañeros propiamente en el equipo más de laboral. Cuando he estado en el área de contabilidad, compañeros o sea, con los que te irías sin ningún tipo de dudas. Y hay una parte muy importante también, compañeros con los que llegas a hacer verdadera amistad, ¿vale? Entonces, bueno, pues ese tipo de cosas a mí la verdad creo que eso, como he dicho, en primer lugar a mí me han favorecido, me han potenciado muchísimo, me han ayudado a crecer, pero creo que si me olvido yo y digo, es que si crezco yo, crece el equipo, si crece el equipo, crece la empresa. Entonces, no hay lugar a dudas, ¿no? Diversidad siempre. ¿Y vosotras creéis que hay unos trabajos que sí que están más, que son más aptos para mujeres y otros que son más aptos para hombres? ¿Cómo tenéis un poco esa visión allí? Me interesa un poco. Yo creo que no existe un trabajo que es más adecuado para un hombre o para una mujer. Y siempre escucho, bueno, construcción, bueno, aquí en España, o agricultura, o lo que sea, hay mucho más, por ejemplo, en mi país hay mujeres, muchas mujeres que están entrando como electricistas, carpinteros, fontaneros, así que no, creo que realmente no existe. Existe sesgos, existe tradición, existe barreras, a lo mejor son socioeconómicos a veces, pero realmente hay unos trabajos que a lo mejor nos gustan o más o menos una mujer o un hombre. Pero, mira, enfermería. Antes era pues un puesto de mujeres, creo que están alcanzando un 50-50 en España. Con lo cual, Sí. profesora, Sí. profesora, no. ¿Que tenemos igualdad en estos puestos? No. ¿Que tenemos un problema de una brecha de género muy malo en tecnología? Absolutamente. ¿Que hay menos chicas entrando en carreras STEM? Desgraciadamente sí. ¿Por qué? No me lo explico. No me explico, pero a lo mejor es algo que ha mencionado Silvia. Y he apuntado dos cosas, porque, como digo, llevo muchos años en tecnología y llevo muchos años siendo la única, the only, en la sala, en la empresa, en el equipo, la única. Y para mí, diversidad, inclusión, etcétera, es tan importante porque se mueve la aguja para el negocio, tanto externamente para los clientes y internamente para tu talento. Porque lo que estás intentando hacer es tener una conexión con esa empresa o la marca. Y la conexión con una marca o una empresa, porque somos seres humanos, es emocional. Y al final lo que quieres es pertenencia, una sensación de pertenencia al equipo o identificarte con la marca o el producto o el servicio. Y eso es muy visual, es muy emocional, la conexión es así. Y también internamente lo que estamos buscando es seguridad psicológica. Y esto también tiene que ver con pertenencia. Me estoy identificando con el propósito de la empresa, el equipo, el proyecto, etc. Y también hay gente aquí que me entienden. Y hicimos una encuesta en LinkedIn, sabes que el último año que yo estaba trabajando ahí, que lo que encontró el estudio de por qué pues una persona quedaba en una empresa o no, o sea, es que el vínculo, no solamente el manager, que siempre decimos que pues una persona entra por el propósito de la empresa o el proyecto y luego sale por un mal manager, ¿no? Pero la conexión era, yo tengo un buen amigo en mi empresa que se preocupa por mí, o un buen manager que se preocupa por mí, o estoy identificándome, o tengo una sensación de pertenencia, ¿no? Entonces, cuando pienso en la diversidad, pienso al final en cómo va a ayudarme como una buena profesional, cómo me va a ayudar con los resultados de mi empresa, cómo va a mejorar la efectividad, eficiencia, productividad de mi empresa, mi organización. Y cuando pienso en si tengo que contratar un hombre o una mujer para un puesto, nunca me cruzo por eso en la cabeza, nunca. O sea, que nunca digo, pues aquí necesito un hombre. Lo que sí digo es, necesito diversidad. Y nunca digo género, digo, necesito energías diferentes. O sea, es que si tuviera un equipo con mi energía, todos, un equipo de 10 personas con mi energía, sería como pues una caja de monos.
Así que, de verdad, así que sería absolutamente ingobernable. Con lo cual tienes que pensar en diversidad en muchos factores. Y creo que Silvia lo ha dicho, es de qué color eres, de orientación sexual, de clase, de educación, de edad, de género, de energía, introvertido, extrovertido. Así que tienes que pensar en cómo estás equilibrando la energía de ese equipo y esa empresa para que rinde mejor. Sí, sí. Yo creo que ahí también cuando hablas de sentimiento de pertenencia, volvemos un poco también al tema de las referentes, ¿no? De tener mujeres referentes. Si al final tú decías que no entendías por qué, ¿no? Pasaba de que pues había como estas tendencias y tal, y al final, pues yo no tengo la respuesta, pero creo que lo que vemos desde que somos pequeñas en el colegio, en los libros, y que hablamos también en un think tank, en una iniciativa que hicimos debatiendo sobre estos temas también en Singular, y había alguien que hablaba de esto, ¿no? De que en los libros pues había el médico y la enfermera, ¿no? Y entonces es como un poco lo que ves cuando vas creciendo y es a lo que pues crees, vale, eso es la realidad, eso es por donde puedo ir y lo otro no me pertenece, ¿no? Y eso pues se ha demostrado de que es totalmente algo psicológico, de que si rompes ese esquema pues ya no existe lo que sería, ¿no? la tendencia como tal. Sí. Yo tuve la suerte, os lo voy a contar porque a mí es una cosa que me enorgullece muchísimo. Tuve la suerte de participar en diciembre del 2022 grabando un programa que luego se emitió en septiembre del 2023 y que, haciendo ya publicidad, mañana lo vuelven a emitir en ETV, ¿vale? A mí me localizó una productora, lo que quería era potenciar que la mayoría de las estrellas Michelin y de la cocina, de la gastronomía vasca que se conoce, son los grandes cocineros, ¿no? Pero que esa gente está ocupando unos puestos y se le está visualizando y se lleva las estrellas y la fama y el reconocimiento porque su cocina está basada en la cocina tradicional. Y la cocina tradicional en el País Vasco siempre ha estado de la mano de las mujeres. Entonces, bueno, curiosamente me localizaron, me pidieron que si quería participar en este programa. Yo salgo 0, en la pantalla, ¿no? Pero bueno. Y un poco porque mi bisabuela fue la primera cocinera que escribió un libro de recetas. El prólogo lo escribió Gregorio Marañón y en un montón ¡Qué orgullo! De familias vascas. Todo el mundo tiene el libro de la Nicolasa, ¿no? Tuvo un restaurante, se hizo súper popular, iba a la aristocracia, los nobles, la gente más adinerada, cuentan que algún rey también comió allí, tal y cual. Entonces, bueno, pero a mí eso me hizo reflexionar y decir, jolín, yo tengo una señora que nació 100 años antes que yo, que era la abuela de, bueno, mi bisabuela, que hace 150 años que nació, que con unos pocos años decidió emprender, venía de un mundo humilde, de trabajar en la cocina sirviendo en una casa, que decidió poner un restaurante, que le fueron las cosas fenomenal, que tuvo familia, que tal, no sé qué, que escribe un libro, que todo el mundo la conoce, no sé cuántos. Y digo, pero qué triste que tenga que venir un programa de televisión a potenciar la imagen de esas mujeres, que las primeras cocineras vascas y las que dieron renombre a esa tradición culinaria no han sido los hombres, han sido las mujeres. Y parte de ese programa que me llamó muchísimo la atención es que en la escuela, bueno, en el Basque Culinary Center de Donosti, ya hay un montón de alumnas chicas, pero ellas mismas, si tenéis la oportunidad de verlo mañana, y si no, bueno, yo en ETV por la web se puede ver, ellas mismas comentaban que cuando llegan a la escuela, las primeras veces les ponen en las partidas que llaman la partida fría, ¿no? De cortar la ensalada, la verdura y tal, sino en repostería, pero que pasar a las partidas de la plancha, de la comida caliente y tal, les cuesta mucho. Entonces, hasta incluso en las escuelas están haciendo ya esa separación, ¿sabes? Ese sesgo, ¿no? Entonces dije, bueno, pues nada, en todo lo que se pueda hay que potenciar a la mujer, porque muchas veces es la base de otras muchas cosas, pero ha venido el hombre que se vende mejor, que aunque no cumpla todos los requisitos, se apunta a cualquier vacante y se lleva el foco a su persona, así que no. Hay que luchar un poquito más, ¿no? Ahí hay que tener un poco más de cara dura, ¿no? Y de, bueno, pues retarnos, ¿no? Sí, yo creo que la educación es súper importante. Sí. Eso da un matiz desde pequeñitos, ¿no? Desde que te estás formando, es verdad que es muy importante el que tengan esos referentes, porque yo a veces se lo he contado, ¿no? Cuando te dicen el típico dibujo, de dibuja a un bombero,
¿no? Pues todo el mundo dibuja un bombero, dibuja un médico, un cirujano, enfermera, enfermera, es decir, te van diciendo, ¿no? Y luego me acuerdo que luego decían, venga, van a visitarnos gente nos van a visitar, ¿no? Y es buenísimo, y he visto, y es que en los coles se debería hacer esas cosas en los coles, ¿no? Tú tienes unos referentes de, bueno, siempre, pues el bombero, pues el hombre, enfermera, pues está más a mujeres y tal, y luego vienen a verte. Y cuando se quitan el casco, vienen tal, son una pues, astronauta, una astronauta, un cirujana, efectivamente, una bombera, y se quedan los niños diciendo, esto es broma, ¿están disfrazados? O sea, pregunta, ¿están disfrazados? Sí, están disfrazados claro, como Halloween. Es como, ostras, qué curioso. Qué bueno. Y eso es súper importante, o sea, es súper importante que a los niños vean esos referentes y que digan, "Ay, pues oye, es verdad", ¿sabes? Porque al final tú te mueves un poco por lo que ves, ¿no? Por lo que tienes alrededor, ¿no? Si tienes referentes a lo mejor en casa que, oye, que sí que te pueden un poco guiar, pues perfecto, pero si no, la educación es un sistema muy oportuno y muy ideal para eso, ¿no? Pues para un poco condicionar, no condicionar, sino... Yo también me acuerdo una vez de que te hacían una especie de prueba y te decían tal, hazlo, y decían, bueno, pues tú, por cómo te ha salido ese examen, que puede ser que te dé bien o mal, pues estás más destinada a humanidades, que es la parte de, pues, un poco más creativa, pues, de literatura, tal... Y ya te condiciona, eso no debería ser así, o sea, no se tiene que condicionar, porque al final te priva, entonces tú tienes que un poco que te dejen y que te dejen elegir. O sea, que no significa que los grandes científicos no han sido buenos académicos muchas veces, que no está ligado, que puede ser que sí, que no, pero que no priven desde el principio eso. O sea, que te dejen un poco de margen. Sí, y que eso es algo que se inculca en la educación, ¿no? Hay un pequeña paréntesis, hay una campaña también muy buena que se llama Like a Girl, no sé si os suena. Sí. No me acuerdo ahora quién era la empresa que hay detrás, pero es muy guay porque... Empezó con Nike, ¿no? te enseña un poco, pues... le pregunta, ¿no? a adolescentes, ¿no? O gente un poco más mayor y tal, tanto hombres como mujeres, chicas, chicos, les pregunta, oye, pues corre como si fueras una chica. Y todo el mundo empieza como a correr así, o lucha como si fueras una chica, y empiezan como a hacer así o así. Y se lo preguntan, le hacen la misma pregunta a niños y niñas de, no sé, 6, 7 años, le hacen la misma pregunta y, vale, corre como una chica, ¡pah! Y ahí como, o lucha, vale, ¡pah! Lanza algo. Y como que entonces, viendo esa diferencia, la gente se quedaba flipando de, wow, o sea, esto es algo que, De hecho, que los niños no lo tienen, ¿no? Se lo enseñé yo a mi hija. Y cuando se queda viendo, ¿cómo correría una chica? Y se queda así diciendo, ¿pero qué dice? Digo, ¿cómo correrías tú? Digo, claro que sí, pues, digo, pues tiene que ser. Bueno, está muy bien. Quiere decir que aún no ha mucho. llegado a ser influenciada. Eso que tiene, me habías dicho, 9 años. 9 años, sí. 9 años aún estamos... Sí, pero que ya ellos en estas edades ya saben y van viendo diferencias. A los 6 años está marcado ya esa separación de género y qué es de chica y qué colores. Que el pink es de chicas y el azul es de chicos. Es que esto de los 6 años ya está. Ya está marcado. Ya está los patrones marcados. Bueno, vamos a lanzar otra pregunta, esta sobre todo para Sara, ¿vale? Que al final yo creo que aquí eres la persona que ha tenido más experiencia cerca de roles de liderazgo, ¿no? Trabajando mucho con líderes. ¿Cómo podemos fomentar, ¿no? esta creencia, este mensaje? ¿Cómo podemos hacerlo llegar dentro de lo que son los líderes, ¿no? Porque sobre todo pues, en las empresas al final los líderes, lideresas son las personas que pueden fomentar ese cambio, ¿no? Que eso ocurra. ¿Cómo transmitimos ese mensaje? Ok, si partimos de la premisa que tenemos que cambiar el sistema, necesitamos más aliados de los líderes existentes, las personas que ya ahora mismo están liderando gobiernos, el sistema educativo, las empresas. Necesitamos más aliados y estos aliados tienen que creer, realmente creer 100% en que la diversidad es buena. La diversidad para ser más creativo. Ostras, ahora mismo con inteligencia artificial, cuando ahora mismo tenemos que promocionar más la creatividad humana, esto requiere mucha diversidad de gestión de esa nueva ola tecnológica, muchísima. No podemos dejar esto en manos de pues, una población o solo el oeste. No, esto tenemos que hacer partícipe muchas más personas para que la población de seres humanos nos adaptamos a trabajar con tecnología, ¿no? Y que la tecnología no nos domina. Vale.
si sabemos que tenemos que cambiar el sistema, necesitamos aliados. Pero para mí la clave ahora mismo es, siempre estamos mirando los referentes, ¿no? Y yo he tenido mucha suerte porque he tenido referentes mujeres, solamente en España, mujeres que estaban liderando empresas tecnológicas como Rosa García en Microsoft, como Elena Herrero, que sigue en HP. Así que había pues mujeres frente a muchas empresas tecnológicas. Pero, ¿dónde voy con esto? Pensamos que el problema está en el top, pero no, está ahora mismo. Se están dando cuenta del peldaño roto. ¿Lo habéis escuchado? Siempre hablamos del techo de cristal, pero realmente no es el techo de cristal. Es el peldaño roto. ¿Qué significa esto? El problema es el pipeline de liderazgo, de perfiles de liderazgo distintos en el primer puesto de liderazgo. Entonces, es como un pirámide, ¿no? Es como un pirámide de liderazgo. O sea, que el primer puesto hay muchos first time managers, ¿no? Managers novatos, ¿no? Y luego va subiendo. Y los perfiles diversos, no solamente de las mujeres, van cayendo en porcentajes más grandes mientras subas. Pero el problema principal es en el primer peldaño y el segundo. Si sabemos esto, entonces siempre estamos dedicando mucho dinero a programas de liderazgo en el top, pero realmente lo que tenemos que hacer es dedicar más dinero abajo, en los cimientos, ¿no? del pirámide. Entonces, para mí esto es muy importante. Ahora también, hablando de cambiar el sistema, yo he participado y liderado programas de sponsorship, ¿no? Y sponsorship es distinto a mentores. Antes estaba diciendo que una táctica para superar el síndrome de impostora es cogerte un mentor o una mentora. Sí, es verdad, pero lo que funciona mejor para tener más perfiles diversos en puestos de liderazgo es patrocinio. ¿Cuál es la diferencia entre mentoring y sponsoring, ¿no? Mentorship y el patrocinio. El mentorship, yo hablo contigo, pero el patrocinio, el sponsorship es yo hablo de ti cuando tú no estás en la sala, porque las decisiones sobre promociones, sobre los proyectos interesantes, sobre es que todas esas conversaciones pasan cuando tú no estás en la sala. Con lo cual tú necesitas patrocinadores. Y esto es una mezcla de mentoring y una mezcla de patrocinio. Y eso es, si hablas con cualquier hombre, y yo he hablado con muchos hombres, siempre dicen que ha habido una persona, o dos, o tres, una persona que les ha llevado con él o ella, también de patrocinio, ¿no? Con lo cual, si sabemos que es básicamente la táctica, ¿no? O la táctica, y McKinsey lo dice, Deloitte lo dice, y cualquier persona dice, el patrocinio, el sponsorship es lo que funciona, con lo cual tenemos que formalizarlo. Tiene que formar parte del sistema, que estamos ofreciendo sponsorship a todos los niveles, pero más aún cuando estamos hablando del primer peldaño. Qué interesante, yo no había escuchado esto del peldaño roto. Así que... Peldaño roto. Está en el último estudio de McKinsey sobre que el estado de diversidad y las mujeres salió en octubre de 2023, así que es súper, y dicen, no es el techo roto, o sea que ya lo hemos visto, no es el techo roto, es el peldaño roto. Amaya, Silvia, ¿queréis añadir algo sobre este tema? A mí me ha surgido una duda, que si me dejas, Sara, ¿Sí? ¿el peldaño realmente consideramos que es el de abajo o alguno más intermedio? Porque mi percepción, desde solo percepción hablo, yo no tengo datos ni estadísticas para poder aportar, mi percepción es que creo que las nuevas generaciones, por suerte, tienen una mentalidad, o sea, han avanzado y hay un cambio radical en sus mentalidades. Entonces, no sé si ese peldaño roto, o había oído que no sé si es exactamente lo mismo el término de escaleras rotas, tiene que ver más con ese nivel más bajo o un nivel más intermedio en el que es que no hay manera de... Tú estás haciendo lo que sea, pero que no, que es que estás roto y te vuelves al de abajo. La caída entre el primer puesto de liderazgo y el segundo es cuando hay más caída de perfiles diversos. Los hombres blancos, desgraciadamente, es quien más sube. Es que cuando ves la diferencia entre... Más o menos estamos
llegando igual al primer puesto, igual no, bueno, 40 y algo frente a 50, y cuando hablamos de mujeres de color, menos, y es en el primer puesto, entre el primer puesto y el segundo puesto. Pero ya de liderazgo. Correcto. Vale. No es los puestos de entrada, estoy hablando de liderazgo, estoy hablando del primer puesto de People Manager. Muy bien. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias. Y bueno, antes de pasar ya al cierre, nos gustaría primero enseñar un fragmento de la campaña de Singular Women que hemos hecho en Singular, donde pues diferentes mujeres han compartido un poco su visión, ¿no? Y en este fragmento contestan a la pregunta de qué dirían a su yo de pequeña, ¿no? Así que vamos a ver el vídeo. Pues a mi yo de pequeña le diría que se atreva a probar y a luchar un poco por las cosas que cree que le pueden interesar. Creo que le aconsejaría hablar menos. ¿Por qué? Porque cada palabra que decimos siempre impacta en las personas y muchas veces veo las palabras como arriesgadas. A veces tú dices las cosas sin pensarlo mucho, no porque digas nada malo, sino que cada palabra es como, no sé, como que puede impactar mucho en la gente, y entonces me gustaría mucho medir más mis palabras. Sin duda le diría, confía en tu instinto, porque al final fue un poco lo que me sirvió para encarrilarme en esta carrera tecnológica que yo la verdad que no sabía que me iba a traer tantos frutos. A mí yo de pequeña le diría que no tenga miedo en preguntar o en meterse cosas que parecen difíciles o que parece que solamente están hechos como para gente con talento o determinadas personas. Decir no sé realmente es sinónimo de valentía y humildad, de querer aprender y de no quedarse con las dudas. Que la tecnología abre puertas que durante años han estado cerradas para las mujeres. Esas puertas ahora mismo se están abriendo o están abiertas y solo queda empujarlas. Don't be scared of doing anything. Just take one small step towards the growth. You may fail, you may succeed. We never know. We will never know unless we try. If we fail, we learn from it. If we succeed, it's just a time for another step. Que no haga caso a los comentarios que escuche a su alrededor, que siga su instinto, que confíe en sí misma y que puede llegar a donde ella quiera. Que luche, que lo que le interese, que vaya hacia adelante. Y a otros niños que hoy se puedan estar planteando qué estudiar, les diría que no hay carreras asociadas a un género y que si lo hubiera, desde luego las chicas tienen mucho que hacer en carreras STEM. Bueno, pues nada, hemos visto ahí una parte de esta campaña muy chula y bueno, pues entonces ahora lo que vamos a hacer es hacer la pregunta pero al revés, ¿vale? Os vamos a preguntar pues qué diría vuestra niña viéndoos la versión en la que os habéis convertido ahora. Y para que esto sea aún más real, vamos a poner una foto de vosotras de cuando erais pequeñas, ¿vale? Para que os sintáis ahí observadas, ¿no? De vuestra niña y que sea ella misma, ¿no? la que hable. Así que empezamos con Amaya. Pues venga, va. Ay, yo. ¿Dónde estoy? Ay. Bueno, es que además la foto de Amaya es como desafiándote ya, ¿no? Sí. O sea, a ver qué dices, a ver qué digo. Sí, Por yo eso veo a cuando Amaya ahí, ¿eh? No me la pedisteis, es que dije, no hay duda, ¿no? O sea, yo que voy por el mundo con bandera como si fuera vasca, pues no, mira, he nacido en Sevilla y mi madre me lo ha hecho notar siempre y tal, pero sí que es verdad que me gusta mucho esa foto por la pose, porque es verdad que yo... Bueno, primero una cosa, si os fijáis en la boca, yo ya es que soy tímida, aunque no lo parezca, ¿no? Entonces, esa parte de yo no quiero ser el centro de atención, pero la pose. Entonces, lo que me diría esa Amaya con 6 añitos ahora, pues seguramente es, oye, lo has hecho muy bien. Creo que has trabajado mucho, que has absorbido los valores que te han dado en casa tus padres, que los has potenciado y se los has trasladado o lo estás intentando a tus hijos, que has tenido mucho valor, que has salido de cosas muy complicadas y que ayudas o intentas ayudar a la gente, como he dicho antes, poniéndome en su piel
para poder entender lo que ellos están viviendo y lo que necesitan de mí. Entonces, en definitiva, pues nada, que siga así. Ahora con 50, pues hasta el final. Estamos, Sara y yo, con los ojos, bueno, No, Silvia hombre. también. Ojos llorosos. Bueno, muchas gracias, Nada. Amaya. Vale, pues vamos a ver la foto de Sara, venga. Ahí está, mírala, sonriendo creo con que- un balón, me encanta. Lo primero que diría esa Sara es, ¿pero dónde estás? ¿Dónde estás en el mundo? ¿Pero ¿no? dónde estás? Es que esa chica de 9 años en Oklahoma, pero España, ¿dónde está? ¿Y qué haces ahí en una empresa tecnológica cuando yo quería ser actriz o cantante? ¿O periodista? No te reconocería, vamos. No, Diría, esa no soy yo. creo que de verdad, pues diría, oye, ¿y cómo parece esa abuela? Y ahora, la abuela, ¿qué diría esa? Pero creo que también, pues diría, pues, qué bien que has llegado tan lejos. Lo que decía antes, en un país que no realmente es tuyo, es tu país, tu hogar, ¿no? Adoptado, que has sido buena madre, que has seguido con el deporte y que has creado pues una vida generosa y una vida buena y que has devuelto un poco de tu magia al mundo. Qué bonito. Muy bien. Pues seguimos con ya Silvia, a ver ahí. ¡Ole, la campeona! ¡Campeona! Silvia, tenemos que decirlo, o sea, te has quedado igual, o sea, es Cristo, igual. unas La cara arruguitas más, es pero- la misma, o sea, vamos. Ella sí que te reconocería. ¿Qué diría de ti? Pues yo voy un poco en la misma sintonía que ellas. Al final yo me sentiría, si me viera diría, estoy súper orgullosa, o sea, orgullosa por todo lo que estás haciendo, por haber ido construyendo tu vida, ¿no? Haber ido superando tus miedos, porque al final tienes un proceso y lo vas superando, y cómo los has ido superando de una manera y de otra. Fiel a tus valores, ¿no? Al final para mí también la familia es importante, mis padres me han inculcado una serie de valores que yo he seguido transmitiendo y luego el construir tu vida, el tener ya tu propia familia, ¿no? El tener mi pareja, mi hija, son como sueños cumplidos, ¿no? Que los he ido realizando y nada, pues que lo mismo, ¿no? Que siga así y que disfrute, ¿no? Sobre todo que disfrutes la vida, que es corta, ¿no? Y hay que aprovechar todo momento. ¿Os lo habíais planteado alguna vez, esta pregunta? ¿No? Como, Nunca. ¿No? Pues no. No. Sí. Yo es que tengo una foto Es ahí difícil, de es un yo poco de pequeña. incómoda. Es un poco... Es poco te incómoda. observas, ¿no? Es Sí. como... sí, es más incómoda que la de, pues, ¿qué le dirías, no? Como qué consejo le darías. Hay un anuncio, que no sé si es de un banco, creo que es, que te da una visión, ¿no? De una mujer que se ve de niña y se ve de mayor. Y entonces, Sí. y es muy bueno, ¿sabes? Te refleja, ¿no? Y te quedas sorprendida. Pues, ¿y qué has hecho? ¿Y qué tal? Y tampoco pueden contar mucho, pero está muy bien, ¿no? El verse de joven y el verse de mayor, ¿no? Cómo has conseguido las cosas. Está muy chulo. Yo, por ponerle un poco de humor, mi hijo pequeño es igual que mi padre. Cuando le regañaba de pequeño, yo decía, hijo, sé que no te mereces esta regañina, pero el gusto que da regañar a un padre... Eso es lo que me planteaba. Cuando he visto a alguien que se parece mucho, ahora es el mío. Aprovechas, ¿no? Ahí. Qué bien, qué bien. Bueno, es importante tener esa visión también hacia atrás, ¿no? Nos hace entender mejor dónde estamos y cómo realmente cómo nos vemos, ¿no? Muy bien, bueno, pues para hacer un wrap-up, nada, una frase que os lleváis de esta sesión, que habéis aprendido o con qué os vais a casa, ¿no? Algo que aplicaríais ahora, ¿no? Después de esto. Menos perfeccionismo y más valentía. Yo diría el querernos, o sea, apostar por lo que quieres y querernos mucho a nosotros mismos, ¿vale? Y ser muy humanos, ¿vale? Es decir, que quererse no solo a ti, sino que también es bueno que nos humanicemos, ¿no? Que vayamos un poco en conjunto. Sí, yo iba un poco en la línea de Sara, es que odio la perfección. Búscala, pero no te obsesiones.
Y yo, pues, haber charlado un rato con vosotras, que me ha encantado, me he emocionado, he aprendido cosas nuevas, o sea que muchísimas gracias. A ti. Y muchísimas gracias a todo el mundo por habernos escuchado y a todos los que estáis en directo, espero que lo hayáis disfrutado. Y bueno, pues seguimos con más cositas. Así que nada, muchas gracias. 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 Vale, no sé si tenemos tiempo para una preguntita del público también. Vale, muy bien. Pues empezamos con la primera. ¿Qué mujeres os inspiran día a día a vosotras? Claro, que esto también no lo hemos preguntado, ¿no? Y es interesante. A ver, Amaya. Entre dos, tres y más en la audiencia, así que las mujeres con quien yo trabajo son una inspiración de resiliencia y perseverancia día a día. Pero si tengo que decir a quién admiro ahora mismo, pues he mencionado Reshma Suhasini, Taylor Swift. Admiro muchísimo a Taylor Swift, aunque Reshma, de verdad, o Beyoncé. Así que, ¿ves? Es que la niña sigue viviendo en mí, así que la niña que quería ser rockera. Pero también, pues... mira, la primera mujer que yo he visto como CEO y fundadora de una empresa tecnológica es Judith Faulkner, de una empresa que se llama Epic Systems, que es una empresa de software para el sector sanitario. Ella sigue con la empresa con 80 años, nunca ha salido a bolsa. La mayor parte de la empresa pertenece a los empleados, es que es una mujer en el mundo tecnológico que ha tenido suerte en el mundo tecnológico, pero también en el mundo de talento, ¿no? Y además, el campus de su empresa parece un poco de Disneyland. de Disney, que es increíble. Pero hay muchas mujeres, pero en el día a día, para mí, son mis compañeros de trabajo. Sí. Yo, cualquier mujer que me rodea y la veo salir siempre, o sea, acabar el día, me inspira, la verdad. Pero sobre todo me inspiran las mujeres que han tenido la valentía de darle una vuelta a su vida, no estar contentas con lo que están haciendo, no sentirse profesionalmente en un ámbito en el que pueden estar cómodos pero no les aporta y asumen el reto y la fuerza de decir me tengo que reconvertir y lo hacen. La valentía ahí, ¿no? Sí. Sí, yo la misma tónica, o sea, al final el tener a las mujeres alrededor, a mí y he tenido compañeras que han sido unas referentes que me han enseñado muchísimo y me han dado la fuerza que ahora mismo tengo, ¿no? Destacar, ya no solo a nivel laboral, a nivel familiar, yo destaco, por ejemplo, una mujer muy referente en mi vida ha sido mi madre. O sea, mi madre al final me ha aportado muchas cosas, me ha aportado valores, ¿no? Sobre todo también el ser constante, el cultivarte, ¿no? Es decir, que a lo mejor durante una época, ellos en su época, ¿no? No tenían esos momentos o en esa oportunidad, ¿no? De poder estudiar y tal, y cómo, oye, al final, pues yo siempre la recuerdo leyendo, ¿sabes? En su momento periódicos y ahora leyendo la tablet, ¿no? Cómo se han ido amoldando a las nuevas generaciones. Y a mí eso es una capacidad de superación, ¿no? De amoldarse, de ir a cada vez más, no estancarse. Entonces, para mí eso es un referente bueno. Qué guay, qué guay. Muy bien, bueno, pues vamos a ir a la siguiente pregunta, que es relacionada al síndrome del impostor, de la impostora. ¿Creíais que podríais ser capaces de identificarlo, ¿no? ¿Cuáles son esas señales? Vamos a pedir que una persona conteste de aquí. ¿Hay alguien que tenga especial ganas o escojo? Sara, te veo ahí. Sí, creo que es bastante fácil, pero voy a quitar el síndrome de impostor. Es falta de confianza, ¿vale? Así que es una persona que... Es que llevo tanto tiempo, estoy intentando hacerlo para que podamos dar pautas, ¿no? A las personas. Son las personas que utilizan palabras como que están hablando de sus logros y luego pongan matices, están cualificando, siempre están cualificando. Que he hecho esto, pero, o sea, que utilizan mucho pero, o están diciendo, a lo mejor podría hacerlo, pero, o sea, que muchas veces hay palabras que se pueden identificar que están cualificando su trabajo o están cualificando el por qué no pueden hacerlo. Y utilizando mucho los peros. En vez de ser esas declaraciones que yo he hecho esto,
puedes reconocer que más personas te han ayudado, pero y también lo que tienes que animar a las personas como manager es utilizar la palabra y. Es que aún no lo he logrado, pero lo voy a hacer. Así que esto es muy americano, ¿eh? Así que lo están haciendo mucho, están cambiando la forma de, en vez de poner notas, ¿no?, a los niños, están diciendo, o sea, es que no vas a recibir un 1 a 10, están diciendo que ¿sabes?, que has superado el examen o lo que sea, o ponen not yet, o aún no. Entonces dicen que tienes otra oportunidad de superarlo, aún no lo he hecho. Entonces, sí, con el lenguaje corporal, etcétera, tú puedes identificar cuando la persona está faltando un poco de confianza, sí. Pero tienes que tienes que observar, ¿sabes? Que tu poder puede venir muy bien en esa situación. No sé si tú, Amaya, lo has observado mucho. En otras personas el síndrome del impostor, es que yo le estaba intentando hacer la gracia a Julia, pero yo creo que lo padezco realmente, entonces... Digo, ahí es que antes me has dicho, estás dando por hecho. Ay, yo, no. Igual no. Pero, no, bueno, sí, fuera sí. de así de las... Sí, o sea, yo soy muy consciente del tipo de preguntas que hago o el hierro que le quito a las cosas, cuando alguien viene a agradecerme algo, a decirme tal, soy la primera que digo, ¿qué dices? Tal, no sé qué, pero, no, que va. Sí, pero te das cuenta, cuando, mérito, cuando tú lo haces, a veces no eres tan consciente, pero cuando lo ves en otra persona dices, ¿pero qué dices? Entonces, Sí, ahí totalmente de acuerdo. O sea, el lenguaje, las palabras son súper poderosas. Son súper poderosas en ese sentido. Y muchas veces también el hablar siempre de hemos hecho, no nosotros, y es como, bueno, yo, a lo mejor si lo he hecho yo, voy a decir yo, no nosotros, ¿no? Y eso también es algo que a veces en algún contexto, en una entrevista de trabajo, por ejemplo, también es importante, ¿no? Así que estas cositas. Vale. Después tenemos otra pregunta. Bueno, la tercera es parecida a la segunda, así que me la voy a saltar. Y la cuarta es, si tuvierais que escoger uno, ¿qué aprendizaje os ha marcado más y no olvidaréis nunca? Gracias a las tres por ser tan generosas. Tenemos también un agradecimiento. Yo tengo uno muy, muy claro. Yo fracasé bastante, fracasé en mi primer peldaño. Es que me caí un poquito del primer peldaño. Poca, así. ¿Por qué? Y esto tiene que ver mucho de lo que hemos hablado. Porque yo estaba intentando ser un líder, replicar el modelo de liderazgo que yo veía a mi alrededor. Estaba intentando, y esto era muy de control, de jerárquico, de mandar, de no delegar, de no ser generosa, de no empoderar. Era pues un modelo que que veía a las personas que tenían éxito y entonces intenté replicarlo. Entonces mi consejo siempre es, cuando llegas a un puesto de liderazgo, lo tienes que crear tuyo, que lo tienes que hacer tuyo. Sí, hay buenas prácticas, sí, hay modelos que puedes seguir, para mí es el liderazgo en servicio, pero tienes que ser auténtico. Y tienes que reconocer que ser un manager es un cambio de carrera. A lo mejor eres un project manager o eres pues una persona en dirección de recursos humanos, pero cuando pasas a ser un líder es un cambio de carrera. No es que estás trabajando en la misma línea. Es un cambio de carrera porque ahora mismo tu responsabilidad es que tu gente tiene más éxito que tú. No al revés. Vale, vamos con la última pregunta ya. Si tuvierais que poner en marcha una o dos iniciativas relacionadas con todo lo comentado, ¿cuáles serían en el ámbito profesional y o personal? Yo no sé cómo hacerlo, pero mi foco desde hace mucho tiempo y cada vez que puedo lo llevo a cabo es incorporar más variedad de personas dentro del equipo. La verdad, o sea, para mí, o sea, no sé cuál es la iniciativa, es que no lo sé, porque cuesta muchísimo. Cambiar el modelo de oferta, cambiar la comunicación, cambiar imágenes, porque parece que hay mucho hombre y poca mujer, o mucho latino o español y no fomentamos otro tipo de culturas y tal. Es que no sé cómo hacerlo, la verdad, pero es que me parece fundamental.
y sobre todo gente con, siendo súper sincera, que tenga algún tipo de discapacidades que me parece fundamental incorporarles a la compañía. Muy bien. Silvia, ¿quieres añadir algo? Pues también, voy muy relacionada, al final es que estamos muy compenetradas, ¿no? Estamos ahí muy alineadas, sí, al final, oye, crear espacios de trabajo, ¿sabes? Donde tenga cabida a todo el mundo, que se dé oportunidades a todo el mundo, o sea, al final eso es un poco lo ideal, ¿no? Al final el tener equipos diversos, ya te digo, una cosa que me encanta de la empresa en la que estoy trabajando es el teletrabajo. O sea, eso ha abierto, que fíjate que es algo que he visto que muchas empresas han retomado volver a la oficina, que es bueno, el verse, el estar en contacto, no lo niego, pero el teletrabajo ha abierto una oportunidad de conocer talentos fuera, no solo de una zona de trabajo, o sea, de un lugar, de una ubicación. Entonces, eso para mí ha sido fundamental, porque yo ahora mismo, con la gente que trabajo, somos algunos de Madrid, pero es que tengo una diversidad pues, de Canarias, de Extremadura, de Uruguay, o sea, tenemos diferentes culturas y es que eso enriquece y para mí eso es lo que tenemos que promocionar y promocionar el teletrabajo no significa no, venga, teletrabajo, pues estás en casa, no significa eso, significa el trabajar con gente de diversidades culturas, de diversidades sitios y eso te va al final va a repercutir en el trabajo, en el proyecto y en la empresa. Y eso es muy positivo. Pero eso yo creo que es un camino que deberíamos. Yo creo que estaba aquí, ha vuelto a bajar y yo creo que es algo que se debería retomar y valorar las empresas. Sí. Bueno, poco a poco. Vamos. Yo tengo dos cosas, ¿eh? Así que como soy muy de negocio, así, y resultados. Creo que voy a volver a implementar programas de patrocinio, de sponsorship, a todos los niveles, solamente en el nivel más alto. Y el segundo es, si no lo puedes gestionar, si no lo puedes medir. If you can't measure it, you can't manage it. Con lo cual, creo que todas las empresas, por lo menos, tienen que primero sentar las bases y saber en qué punto están partiendo, y no solamente con mujeres, o sea, ver diversidad, ¿sabes qué? En mayúsculas diversidad, y cómo estamos ahora mismo, y poner objetivos, y objetivos que realmente son reales, que son alcanzables, habla de ellos, y esto baja a todos los niveles y sabemos que estamos, incluso si solo queremos cambiar un porcentaje cada año, pero por lo menos poner los objetivos y ya está. Estoy muy de acuerdo contigo, Sara, y yo fan de los OKRs, ya lo sabes. Sí. Correcto, sí. Medibles. Bueno, ahora sí que vamos a cerrar ya. Creo que nos hemos pasado un poquito, pero bueno, espero que no le haya importado a nadie. Y nada, otra vez muchísimas gracias a todas, todos por estar aquí. Y bueno, pues estará el vídeo ahí grabado en YouTube, así que pues podéis compartirlo, podéis seguirnos y estar pendientes de los próximos proyectos que vayan surgiendo. Muchísimas gracias. Gracias.